Bienvenidos a la clase de Laboratorio de Diseño de Sistemas Mecánicos con el profesor Leonardo Blanco. En este video veremos un ejemplo de selección de rodamientos. Tenemos un sistema Rail ubicado en una excavadora que permite que, además de que la excavadora se pueda mover con sus llantas normales sobre terreno, pueda moverse en rieles. Los rodamientos a seleccionar están ubicados en el eje del sistema para moverse en rieles. Sabemos que el sistema va a operar a 20 km por hora con una velocidad angular de las llantas de rieles de 235 RPM y se necesita que el rodamiento no presente fallas hasta que cumpla 0.1 millones de kilómetros. Aquí observamos el diagrama de perpólivo del sistema, donde vemos las fuerzas radiales y axiales a las que se encuentra sometido. Dado que tenemos fuerzas axiales y radiales, es importante que hagamos una preselección del tipo de rodamiento. Dado que las cargas axiales son comparables con las radiales, es necesario que implementemos algún sistema que tenga capacidad de soportar cargas radiales y axiales. Podemos estar hablando de un sistema de rodillos cónicos. Observemos que este tiene capacidad de soportar cargas radiales y axiales de igual magnitud, ambas considerándolas altas. Entonces, una opción es utilizar sistemas de rodillos cónicos, cargas altas axiales, cargas altas radiales. Como estamos sometidos a dos modos de carga, radial y axial, es necesario que calculemos una carga equivalente P, que es la que vamos a usar para el proceso de selección. Recordemos que la carga P se calcula mediante esta ecuación, donde usamos los factores X y Y, que son obtenidos de esta tabla. Para poder hacer uso de esta tabla, recuerden que debemos calcular el factor F sub A, que es la carga axial, entre la capacidad estática del rodamiento que vayamos a utilizar en el sistema. Por tanto, antes de calcular la carga equivalente tenemos que tener definido un rodamiento. La forma conveniente y que toma menos tiempo para hacer una preselección adecuada del rodamiento es simplemente escoger uno de esos factores y calcular cuál debe ser la capacidad estática del rodamiento para que este rodamiento cumpla con los requerimientos de soportar carga radial y axial. Entonces, escogemos de todos estos valores posibles podemos usar cualquiera de ellos. Vamos a usar este valor del factor F sub A sobre C sub U. Y de esta ecuación, igualándola al valor punto 13, vamos a calcular cuánto debe ser la capacidad estática requerida. Despejando, nos queda que la capacidad estática va a ser igual a la fuerza axial dividida entre el factor escogido. Teniendo en cuenta que la fuerza axial tiene una magnitud de 27.35 kN, nos queda que la capacidad estática del rodamiento requerido debe estar cercana a los 210 kN. Una capacidad estática de este valor, usando un factor de 0.13, vamos a tener un X de 0.56 y un Y de 1.4. Con estos factores podemos calcular la carga equivalente, que va a ser de 53.06. Bien, esta va a ser nuestra carga equivalente. Lo que nos toca para asegurarnos de que este factor es adecuado para calcular la carga equivalente es asegurarnos de que tengamos un rodamiento con un valor de capacidad estática cercano a los 210. Vamos al catálogo entonces y buscamos los rodillos cónicos, que son los que tenemos predefinidos como los rodamientos adecuados para una magnitud de carga axial semejante a la carga radial que vamos a estar manejando. Entonces nos vamos al catálogo de rodamientos cónicos y allí buscamos la sección que contenga
rodamientos con la dimensión del eje. Recuerden que el eje lo diseñamos previamente. Entonces la dimensión D minúscula debe ser igual a el diámetro del eje que hemos diseñado previamente. Si tenemos un eje de 70 milímetros, nos vamos al catálogo de los rodamientos preseleccionados con esta dimensión. Entonces vean que tenemos todos estos rodamientos con la dimensión requerida. Debemos escoger el que tenga la capacidad estática deseada. Entonces dijimos que la capacidad estática debería ser 210. El valor más cercano es este de 208, está bastante cerca, así que no vamos a necesitar ninguna interpolación, va a quedar un valor de factor muy cercano a 0.13. Entonces escogemos este rodamiento. De aquí va a ser importante que conozcamos la capacidad estática, que fue la que ya usamos, la capacidad dinámica, que es la que vamos a usar si deseamos hacer una selección mediante vida del rodamiento, y el límite de la fatiga. Ese rodamiento es un rodamiento SKF, que fue el catálogo que usamos, con una referencia 322.14. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos un rodamiento de un sistema que se mueve a 235 revoluciones por minuto, que fue lo que establecimos inicialmente. A esta velocidad es importante la vida de la fatiga más que la vida ante carga estática, dado de que no tenemos un sistema con altos impactos ni que vaya a baja velocidad. Esta es una velocidad por encima de los 10 RPM, que es el valor límite para usar selección basada en carga estática. Entonces, dado que nos interesa la vida de los rodamientos, vamos a hacer una selección basada en la vida, en la fatiga misma del rodamiento. Entonces, para este tipo de selección se usa la capacidad dinámica del rodamiento. Debemos calcular cuánto debe ser la capacidad dinámica que requiere el rodamiento para poder alcanzar la vida que se espera. Recuerden que necesitamos un rodamiento con una vida de 0.1 millones de kilómetros. Mediante esta ecuación, que involucra los kilómetros de vida requeridos, que involucra la velocidad a la que se va a mover ese rodamiento y la velocidad de traslación del vehículo, calculamos cuánto debe ser la vida del rodamiento en revoluciones. Para usar el proceso de selección siempre debemos llevar la vida a revoluciones. Entonces pasamos de kilómetros, con esta ecuación, pasamos a revoluciones. Entonces, esos 0.1 millones de kilómetros se traducen en una vida de 70.5 millones de revoluciones. Usando esta ecuación, pasamos ahora a calcular cuánto debe ser la capacidad dinámica del rodamiento para que ante la carga equivalente aplicada, que ya la hemos calculado, tengamos una vida de 70.5 millones de revoluciones. Recuerden que P va a ser la carga equivalente, L sub D es la vida deseada en revoluciones, C es la capacidad dinámica requerida y K es un factor que para rodamientos de rodillos es igual a 10 tercios. Calculamos entonces la capacidad dinámica requerida de rodamiento. Esta debe ser de 190.20 kilonewtons. Recordemos que nuestro rodamiento seleccionado 322.14 de SKF tiene una capacidad dinámica de 195 kilonewtons. O sea, la vida del rodamiento va a ser mayor que la esperada, dado que nuestro factor dinámico del rodamiento es mayor al requerido. El C del rodamiento es mayor que el C requerido. Para saber exactamente cuánto es la vida esperada del rodamiento, calculamos mediante esta ecuación cuánto va a ser la vida. Entonces, la vida en revoluciones del rodamiento con un C de 195 y ante la carga aplicada de 53.06, carga equivalente, tenemos que la vida del rodamiento va a ser 56.6 millones de revoluciones. O sea, 1.08 veces la vida deseada del rodamiento. Tenemos una vida un poco mayor.